Bien, entonces, ¿qué es lo que voy a presentar eh, ahora? Voy a hacer la introducción a un encuentro. La introducción, sí, para hablar de un encuentro que se realizó en la ciudad de Bergen, donde se propuso para 2009, ya hace 11, casi 12 años, la realización de una bienal cuyo encuentro fue la primera edición de esa bienal. ¿Por qué voy a empezar por acá? Porque considero que el modelo de exposición bienal es un espacio privilegiado para comprender el desarrollo, sobre todo como las fases, las etapas primarias de la labor de aquel profesional que, sobre todo después de la exposición que realizase Harald Seaman en Documenta 5 llamada When Attitudes Became Form, ya empezó a comprenderse en propiedad como curatorial. Digamos que hasta ese momento, hasta esa exposición, la persona encargada de la organización de exposiciones, de la documentación de obras, del diálogo con artistas o de la consecución de objetos para presentar en un espacio bien fuera museal y o institucional, esta persona se podría llamar conservador, conservador como cuidador, podría ser una persona que cumpliera labores de, en el caso colombiano, todero, es decir, podría ser el coordinador, pongámoslo en el caso de la Facultad de Artes, podría ser coordinador del programa de artes, eh, organizador de exposiciones en la sala SAP e incluso encargado de la colección de este espacio, o podría ser, como en muchísimos casos sucedía, podría ser ya ni siquiera el todero administrativo, sino el todero de servicios generales. Algo así como un híbrido entre vigilante y persona que hace el aseo, persona que tiene las llaves del espacio, por supuesto, y sujeto que por esta labor permite o gestiona o atraviesa, ni siquiera atraviesa, o propone la realización de exposiciones en ciertos espacios. Digamos que aquí en este punto, lo que yo propondría es que desde la aparición de la institución museo, y ahí ustedes pueden establecer como diversas genealogías, monarquía francesa y organización de salones de arte, que esto sería como una institución desarrollada con la ilustración. O pueden mirarlo del lado de monarquía o ni siquiera imperio español y la producción, la recopilación de objetos de el territorios que se encontraron llamado América, la recopilación y estudio de los objetos, los recursos que se encontraron en ese territorio y su acumulación en instituciones para su estudio y su observación. También, por ejemplo, el patrocinio de la producción de imágenes eh, eh, para iniciativas como la que acá en la Nueva Granada se llamó Expedición Botánica. Ahí podríamos ver una intención de adquisición, de generación, de sistematización de información a través de imágenes o objetos y la necesidad evidente que va a derivarse de la producción de estos objetos, de la acumulación de estos objetos, y es que si los acumulo, tengo que acumularlos en algún lado. En el caso de las monarquías, estas dos iniciativas que les estoy comentando tienen que ver con administración de comunidades y territorios. Dentro de regímenes monárquicos, este proceso de acumulación derivaba en la aparición de instituciones que no necesariamente se reconocían como museos, sino que estaban más vinculadas sobre todo con áreas de producción de conocimiento. Hoy lo diríamos, serían más departamentos adscritos a centros universitarios los que se encargarían de esta labor. No por ello es casual el hecho de que para la fundación del Museo Nacional de Colombia hacia 1823, después de que se da la lucha de expulsión
de el régimen español para reemplazarlo por un régimen de criollos que querían ser españoles. No por ello es casual que cuando se funda el Museo Nacional de Colombia, la iniciativa y los primeros decretos, de hecho, los primeros decretos y las primeras acciones a lo largo de casi 25 años de operación inicial de esta institución, las primeras acciones estaban dadas respecto a las actividades de recopilación, de investigación, de documentación y por otro lado, de formación. Es decir, en el Museo Nacional de Colombia tanto se esperaba recopilar, podrían ser piezas destacables de recursos humanos, no sé, la esmeralda más grande del mundo, no sé, el objeto indígena aún no claramente interpretado, pero que se presenta, se reunía sobre, perdón, se exhibía, o se acopiaba por, no sé, por ser en oro sobre todo. La pieza de cerámica exótica, al lado de la acumulación de ese tipo de objetos, se dictaban clases de dibujo, y, pero de dibujo no en el sentido de representación de lo bello, como dibujo en términos de academia, donde la búsqueda de la belleza es un canon que debe lograr el buen dibujante, sino en términos de lo práctico, un dibujo que estaría más cercano a lo que llamaríamos diseño de armas, delineamiento arquitectónico o representación de cálculos de ingeniería. Entonces, el Museo Nacional de Colombia entonces apareció con esa función. Una institución que recopila objetos y a su vez promueve enseñanza a nivel, insisto, de lo universitario. Entonces, aquí lo que les pido que noten es como, sí, esa primera iniciativa de la institución museo tenía que ver con procesos administrativos. Entonces, un museo aparece sobre todo para determinar perspectivas de organización político-económica de un territorio, y después, sobre todo después de la Revolución Francesa y de la cantidad enorme de cambios que se trajo, después de la Revolución Francesa, la idea de colección que se venía dando en términos de la recopilación de imágenes que, por ejemplo, para el caso de la monarquía francesa, se desarrollaron para cualificar ciertas prácticas, por ejemplo, casar a los herederos. Entonces, para casar a los herederos se encargaban pinturas, estas las realizaban sujetos dotados de una cualificación bastante, una cualificación a nivel de especialización. Entonces, estos sujetos, pintores de corte, debían pintar al heredero cuando estaba en edad de merecer o incluso imaginándole en edad de merecer, para que ese retrato fuese enviado a otro reino y el heredero de turno viera la imagen y dijera, wow, yo quiero. Entonces, en ese tipo de imágenes, por ejemplo, ese tipo de retratos, otros retratos que se elaboraban simplemente para recordar, para dignificar, para honrar la memoria de reyes, estaban reunidos, recopilados en ciertos espacios. Por ejemplo, cuando ustedes vayan a París y visiten el Museo del Louvre, van a notar que ustedes van a visitar sobre todo un complejo de palacios, varios edificios similares, 3 veces más grandes que la ASAP, que en altura y en extensión, donde ustedes van a ver hoy recopilada una colección de arte que en principio no era de arte en el sentido de productos, productos visuales hechos para dar una idea, una representación del mundo para que los viese una gran cantidad de personas, por ejemplo ustedes, sino que eran productos sí artísticos, pero cuya observación estaba restringida a quienes hicieran parte de la monarquía o integraran la corte. El acercamiento a estos objetos para observarlos, estudiarlos, embelezarse con ellos, no era una iniciativa implícita en su encargo. Llega la Revolución Francesa, parte de las decisiones que se toman entonces es abrir estos espacios para que el público, el pueblo, vamos a hablar en términos bien demagógicos, el pueblo ingrese a los recintos reales con su presencia también, desmistifique esos mismos espacios y por otro lado aprecie lo que consumían esos ricos. Es como si hoy en día ya hablemos de otro tipo de realeza. Imaginen que ustedes tienen la posibilidad de visitar, por ejemplo, el lugar
sí, el lugar de residencia de Mark Zuckerberg y apreciar el arte que él está coleccionando. Hoy en día, el arte que Mark Zuckerberg colecciona es para su deleite privado y el de sus cercanos. Mm, si llegase a darse, si se llegara a dar una revolución que lograra derrocar a este rey, decapitarlo y acceder a estos espacios y estos espacios se abrieran, podríamos llegar allá y podríamos reconocer el tipo de arte que él adquirió y, por otro lado, derivar conocimiento no tanto de, Mark Zuckerberg era un megalómano y solamente coleccionaba retratos de sí mismo, sino más bien podríamos empezar a reconocer, y aquí entonces empieza a abrir como una posibilidad de, de estudio, de análisis, de construcción de conocimiento, podríamos entender, por ejemplo, qué expectativas respecto a la realidad, respecto al mundo, tenía él. Eh, no sé, sería supremamente significativo que ustedes encontraran que Mark Zuckerberg colecciona cucharas y que los bienes que él más apreciaba y más atesoraba eran las cucharas, porque, y ahí ustedes, como observadoras y observadores externos de esta colección, podrían dedicarse a su estudio para generar interpretaciones al respecto, para, y ahí en esa producción de esa respuesta, ¿para qué coleccionaban cucharas Zuckerberg? Ustedes podrían establecer, momento, es que aquí el sujeto tenía una serie de aspiraciones a nivel de lo místico, porque solamente coleccionaba cucharas que habían sido dobladas por gurúes con su mente, o coleccionaba cucharas porque quería dar cuenta como de procesos de alimentación en diferentes culturas, o etcétera. Ahí se abre una línea de interpretación que no está tan cercana a la curaduría, pero considero yo si se va a dar mediante la aplicación de estrategias curatoriales. Por ejemplo, si ustedes llegasen a, no sé, Mark Zuckerberg coleccionó 2 millones de cucharas, fue derrocado, fue decapitado, ustedes pueden llegar a esta colección, pueden observarlas, ustedes van a determinar en términos de investigación positiva, de mirar estos objetos para extraer conocimiento de ellos, ustedes podrían operar con prácticas curatoriales, por ejemplo, seleccionando aquellas cucharas que se presenten como diferentes dentro de esta colección. Si dentro de ese millón de cucharas hay cucharas elaboradas a mano, cucharas elaboradas con materiales diferentes al latón o al metal barato, cucharas con formas no convencionales, no estandarizadas, seguramente ustedes van a tomar la cuchara de marfil, la cuchara de cerámica, la cuchara de oro que describe a la diosa de la muerte, la cuchara que representa a Álvaro Uribe Vélez, y las van a seleccionar, las van a extraer de ese universo de cucharas para determinar, concentrar su atención en estos objetos. Su selección sería de índole curatorial. De hecho, cuando ustedes establezcan la selección, deberían determinar por qué la seleccionaron. Es decir, si a ustedes les tocará hacer el informe ante el comité revolucionario que derrocó a Mark Zuckerberg, efectivamente les va a tocar declarar por qué seleccionaron esas cucharas y con qué objetivo lo hicieron para obtener mi idea que, no sé, una exposición, un libro, una indagación a nivel de lo documental, no sé, o construir la biografía de cada objeto, ni idea. Es decir, aquí las posibilidades que se abren también son bastante amplias. Ahora bien, eh, después de la aparición del pueblo, del público no cercano a las cortes, a las monarquías, dentro de las colecciones reales, la configuración de la institución museo se va a sofisticar, y quienes van a empezar entonces a encargarse del cuidado y estudio de estos bienes van a ser conservadores, toderos, sujetos que reciben este nombramiento y no necesariamente, de hecho, no, sí, voy a ser tajante, no estudiaron para esto. Van a derivar otros conocimientos para estudiar este tipo de objetos. Podrían ser perfectamente botánicos, mineralólogos, creo que me sobra una lo, pero no sé, mineralólogos, geólogos, sujetos cercanos a un reconocimiento de la naturaleza como un espacio donde el saber práctico del ilustrado se puede aplicar, se puede implementar, y a partir de un diálogo con lo que se encuentra en la naturaleza puede establecer hipótesis para dar cuenta de materiales, estados físicos, fisiológicos, químicos, etcétera, o también formas.
En ese sentido, les recomiendo a quienes están en Bogotá visitar el Museo Nacional de Colombia y visitar la sala que está en el primer piso apuntando hacia el norte, la que sería el ala norte, donde el museo, la curaduría más bien de historia del museo muestra la historia de la propia institución y muestra cómo los diferentes devenires que tuvo esta entidad. Primero fue determinada como una institución de acopio y enseñanza por decreto presidencial. Después, como todas las iniciativas gubernamentales respecto a cultura aquí en Colombia, la vaina no funcionó, no operó, se demoró muchísimo en arrancar. Para arrancar, por ejemplo, como aquí no había los profesionales, sí, como aquí no existían los profesionales que pudiesen realizar esta labor, entonces se importaron profesionales, se importaron un peruano, un francés, Augusto Rivero y Jean-Baptiste Bozango. Estos sujetos empiezan a cumplir con la función que les fue encomendada, que era como organice la colección del Museo Nacional, y lo que hacen es proceder al viaje. Y cuando ellos viajan, digamos que aquí hay una gran cantidad de mezcla de profesiones, ¿no? Cuando ellos viajan, van a viajar mirando como etnógrafo, incluso como artista, es decir, como etnógrafo mirando de distinciones culturales en los diferentes entornos a donde lleguen, como artista mirando las formas que les resulten significativas, como científico, por ejemplo, respecto a recursos naturales, y lo que van a hacer estos sujetos en diferentes recorridos que hagan por el país es reunir objetos para después integrarlos en la colección del Museo Nacional. Sin embargo, dentro de, otra vez, como de las anécdotas, no, más bien de las circunstancias que rodean la aparición de entidades culturales en Colombia, es de notar que el primer objeto, la primera pieza que integró la colección del museo estuvo a punto de perderse y tardó muchísimo tiempo en ingresar, en llegar físicamente del lugar donde fue encontrada a el entorno donde debería estar alojada, la sede del Museo Nacional, pues, que esa sería otra historia, ¿no? Entonces, la primera pieza es el aerolito de Santa Rosa de Viterbo, Rivero y Bozango llegan, generan una negociación con el pueblo tiene ese aerolito entronizado en un pedestal en su plaza principal, una situación bastante extraña teniendo en cuenta que nuestra cultura y nuestro territorio sobre todo está dado o a la adoración, la idolatría de imágenes de católicos o en su defecto la idolatría hacia líderes civiles de la independencia, pues los criollos que reemplazaron a los españoles. Y lo que llama la atención para estos sujetos es que se idolatra una piedra. Y es como, ¿qué putas? Entonces averiguan con los habitantes de la comarca, les explican, este aerolito cayó cerca, en la región, pues, durante el desarrollo de la campaña admirable, de la campaña que Bolívar y Santander estaban adelantando contra los españoles y que ganaron, pues porque se le hubieran perdido otro gallo cantaría. Y nosotros éramos pro independencia. Entonces, como éramos pro independencia, tomamos esa imagen como un designio divino, como que el amigo imaginario de los católicos decía, sí, su lucha es justa, la recogimos y la entronizamos. Entonces llegan estos y aquí ya hay un problema, por ejemplo, respecto a quién tiene derecho a acceder a ese conocimiento y bajo qué criterios. Es decir, va a haber una lucha entre los sujetos que llegan desde el poder central, los contratados para organizar la colección del Museo Nacional, y los propietarios del objeto de la piedra. Entonces, la lucha va a ser como, bueno, ¿cómo negociamos para que este aerolito, esta piedra, esta traza estelar llegue a la sede del Museo Nacional? Y ahí ya hay un primer debate, como que hay personas dentro de Santa Rosa de Viterbo que dicen, las putas huevas, o sea, esto es nuestro porque lo vamos a mandar a Bogotá, bajo que, ¿por qué razón? Entonces, ahí hay un primer problema ya respecto a la configuración de esa colección. Un segundo problema tiene que ver con ya, con que se logra negociar y se convence a los propietarios de que cedan su bien, de que cedan su objeto patrimonial. El segundo problema es plata para traer el aerolito de allá a Bogotá. Y el tercer problema se va a dar, digamos que ahí ya estaríamos hablando de una indagación, no, ahí se va a dar una circunstancia histórica que va a ser motivo de una investigación artística de arte contemporáneo que realizó María Elvira Escayón, y es que como una tercera etapa de la vida de ese aerolito tiene que ver con el hecho de que a Colombia llega ya
bastante avanzados en el tiempo, llega, pues avanzados respecto a la expedición de Rivero y Bozangó, llega un gringo, no me acuerdo ahorita y debería saberlo para esta clase, lo siento. Llega un gringo cazador de aerolitos a Colombia y encuentra que el aerolito de Santa Rosa de Viterbo está embolatado, como que la llegada de esa roca al Museo Nacional pues está difícil. Y entonces él como gringo que es, llega y negocia con el alcalde de turno que como alcalde que es, le dice listo de una, y es que el gringo le dice vamos a hacer, esto era para el régimen de Rafael Reyes, es decir, creo que esto ya es inicios del siglo XX, dice como marica, esa piedra no, pásemela, y yo le pago con una efigie de Rafael Reyes y usted queda como un rey. Y el político dice, pues puta, no se diga más, efectivamente sucede. Las personas que tenían cierta prevención con el gringo respecto a la sustracción, al secuestro de este bien, fueron compradas por el gringo con fiesta y trago, entre ellos también había varios tombos y comandantes como de que querían como no, 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 esto no, el man como que nada, los hinchó y de hecho esos tombos fueron los que ayudaron al derribo de la pieza, pues para que este man se la llevara y básicamente lo que sucede es como sucede, por ejemplo, sucedió en el paro nacional y ahora que el gobierno de Uribe está tomando venganza con quienes informaron respecto al paro nacional. Lo que sucedió es que un periodista se da cuenta de que esto está dándose porque ve el traslado de la piedra del aerolito y ve que está siendo trasladado de un punto A un punto B y resulta que el punto A al punto B es, este aerolito ya va camino hacia los Estados Unidos, se va a perder. ¿Qué es lo que hace este periodista? Genera la información, muestra la verdad, los más mierda de su momento lo niegan, el sujeto igual sigue empeñado en decir su verdad, la presenta, finalmente se le cree y aparecen funcionarios del gobierno que intervienen para que el aerolito no sea secuestrado finalmente y logran detener momentáneamente su traslado. Sin embargo, el gringo, como gringo que era, alega entonces una vulneración de sus derechos de, qué putas, como de derechos de imperialista. El caso es que, otra vez, ¿no? Las relaciones Colombia-Estados Unidos, como Colombia estaba dispuesta a bajarse los pantalones permanentemente. No, no, Colombia no, qué pena, lo siento. Los dirigentes, la élite administrativa de Colombia está dispuesta a vivir con los pantalones abajo frente a la élite estadounidense. Efectivamente, se materializó esa bajada de pantalones. El aerolito fue dividido en partes. Al gringo le dieron una parte bastante significativa. Otra parte chiquita quedó en el Museo Nacional y es la que ustedes pueden apreciar. Entonces, esta primera pieza del Museo Nacional en sí, en su biografía, cuando hablo de la biografía del objeto es como las circunstancias que rodearon este objeto y su devenir. La biografía de esta pieza da buena cuenta como de el proceso fracasado, malogrado e ignorante de configuración de esta república, pues por parte de las élites de mierda que tenemos. Entonces, lo que ustedes ven es un fragmentos de todas estas circunstancias que además tiene como la huella del corte. Ustedes van a ver que hay un corte plano que es plenamente artificial, donde ustedes dicen, ah, aquí es donde se empezó la soberanía del país respecto a este objeto y van a tener toda la razón. Entonces aquí, en este punto, digamos, respecto al avance de la noción de la categoría de la institución museo, no, ni siquiera, sí, de la institución museo, ustedes lo que van a ver es que ya el museo como entidad que acopia objetos va a adquirir ciertos perfiles, ¿no? Ya no es solamente la institución donde se coleccionan aquellos recursos naturales notables por su extrañeza o por su exoticidad, sino también va a recopilar objetos que sirven para avalar la identidad de una comunidad imaginada, de una nación. Entonces, ya al museo entonces se le añaden tareas, pues, como guarde lo mejor de nuestros recursos, lo más demostrativo de nuestros recursos naturales, guarde lo más extraño de nuestra naturaleza, guarde lo mejor de nuestra identidad. Y ahí todavía no estamos hablando de arte, ¿no? O sea, de arte en propiedad como productos realizados para decorar, representar o dar cuenta de el mundo en términos expresivos o, uy, aquí me estoy metiendo en un cenagal.
en términos expresivos o donde el artista, el productor de la imagen, quiere transmitir emoción o dar cuenta de una emoción en el resultado que desarrolle. Aquí las imágenes, llámense pinturas, monedas, miniaturas, estandartes, etcétera. Aquí en esta etapa de la función sí, de la institución museo, estas figuras tienen un carácter supremamente pragmático y funcional. La bandera se colecciona no por la belleza de la combinación de colores, sino se colecciona porque da cuenta de una batalla, por ejemplo. El retrato de Simón Bolívar se colecciona porque se está homenajeando al líder, no tanto porque el pintor está demostrando su talento en la representación de la figura humana. La representación del rico dueño de haciendas que magia se convirtió en presidente, se guarda para dar cuenta de cómo era ese sujeto, no para mostrar como, ah, miren la evolución del trabajo al óleo que se estaba dando en nuestro territorio. Lo mismo con las piezas tridimensionales, incluso lo mismo con los objetos domésticos. Ahora bien, eh, entre el último tercio del siglo XIX, no, a partir, más bien, a partir del último tercio del siglo XIX, la noción de arte que se va a producir y que se va a coleccionar y que en últimas va a terminar en el Museo Nacional, es decir, la función de arte que va a convertir a este Museo Nacional en museo, o sea, el Museo Nacional hasta que aparece la Academia de Arte y sus primeros productos empiezan a ingresar al museo, el museo es de historia natural, recursos naturales, o de historia, institución que alberga objetos que dan cuenta del devenir de una comunidad imaginada. Cuando empiezan a recibir objetos producidos por académicos, imágenes producidas por académicos, sobre todo piezas bidimensionales, porque el desarrollo infraestructural e industrial de nuestro país no permitía la existencia de fundiciones u otro tipo de talleres donde la realización de piezas tridimensionales perecederas fuera efectiva. Eh, Cuando empiezan a ingresar estas imágenes al museo, ya ingresan con una doble lectura. Son obras producidas por académicos, son obras de arte, pero también son obras que dan cuenta de una época histórica. De 1873 en adelante, ustedes van a encontrar entonces una nueva categoría de objetos ingresando al museo y esa nueva categoría de objetos van a ser avalados tanto por su realización, por la forma que representan, tanto por su realización como por la forma que representan. Es decir, si yo hago un retrato de Rafael Núñez, no solamente va a ser el retrato del prócer, sino ese retrato del prócer tiene que realizarse siguiendo una serie de cánones y categorías no puestos a discusión, sino analizados, observados desde la perspectiva, con la lupa, pues académica. Sin embargo, ahí ustedes tienen que notar, porfa, que en un país, no, siempre es como caracterizando esto como si fuera un mierdero. En este país, la producción de imágenes, su recepción y su valoración en ciertos contextos obedece sobre todo a condiciones políticas. En ese sentido, por ejemplo, cuando me refería a la pintura de Rafael Núñez, me refiero a una pintura que obtuvo un premio en algo que hoy llamaríamos un Salón Nacional de Artistas, configurado más como concurso que como eh, exposición donde curadores presentan su perspectiva sobre la producción artística del país. Entonces, en ese Salón Nacional de Artistas, realizado como concurso, Epifanio Garay, un artista emergido de la academia, formado en la academia, gana con un premio, perdón, gana un premio con el retrato de Rafael Núñez. Este premio es interpretado en términos políticos por enemigos del movimiento regeneracionista, por enemigos de Núñez, es interpretado como un premio que se otorga no por las calidades estéticas o formales de la pintura, tanto como por el personaje que representa. Se genera un gran debate, una gran lucha respecto a si este premio se tiene que dar o no, etcétera. Finalmente los contradictores ganan y se le retira, o más que se le retira, es pues, la puesta en cuestión del premio Epifanio Garay lleva a debilitar esa decisión, a tomar partido por otra representación de otro autor que se consideraba
no tan cercano al modelo regeneracionista, y en últimas, cuando ustedes van, estas imágenes no son producidas para que Núñez la guarde en su residencia, o San Clemente, que fue el otro pintor representado, sea el otro pintor, el otro político representado, esta imagen sea guardada en donde vive el sujeto motivo de la imagen, sino esta imagen, precisamente por representar a ese líder político, debe ingresar a la colección del museo. En ese sentido, cuando ustedes vayan al Museo Nacional y vean la pintura de Núñez, por ejemplo, van a mirar, miren porfa, compárense incluso en términos de estatura con la imagen, van a notar que la imagen tiene unas medidas no para un espacio doméstico convencional, sino tiene imágenes para pero tiene medidas para ser dispuesta en un espacio institucional convencional, con techos de más de 4 metros, etcétera. Ustedes van a ver incluso el grosor del marco de esa pintura y van a notar cómo esta pieza no fue hecha para la observación privada, sino sobre todo para la admiración pública en términos de configuración, de reconocimiento de la historia del país. Entonces aquí hay como una evolución, pase muy rápido, igual a lo largo del semestre con las lecturas que les voy a dar, este proceso evolutivo, esta genealogía de la institución museo, ustedes la van a ver evidenciada en múltiples contextos y bajo múltiples avatares. Digamos que en ese sentido la película del Arca rusa ustedes la podrían ver en clave de el origen de la colección del Museo del Hermitage en Rusia, y van a ver cómo en términos de imagen en movimiento lo que va a hacer el director es contarles este cuento que les conté, pero de una manera infinitamente más atractiva, en un gran plano secuencia de 2 horas donde les muestra tanto las circunstancias sociales del contexto donde aparece esta colección y el tipo de objetos e incluso el tipo de arquitectura que se estaba produciendo para dar cuenta de ello. Es decir, aquí ya en términos como de primeras conclusiones que podría avanzar. La figura museo, perdón, la institución, qué pena, la institución museo, donde está el conservador y donde va a estar relacionado de manera al principio tímida, ya después de manera cada vez más evidente, el curador, la figura museo inicialmente va a aparecer como un resultado a nivel institucional del conocimiento ilustrado, y por otro lado va a estar sometida a los avatares de los contextos políticos donde sea fundada, creada. Es decir, la historia del Museo Nacional de Colombia es tan particular como lo sería la historia del Museo Nacional de Panamá, por ejemplo. Bueno, y además, sí, en ese sentido, respecto al hecho de que Panamá sea parte de este país, etcétera, las circunstancias de ambos museos les caracterizan según las condiciones de su contexto, y a ustedes les permitirían, de hecho, si realizaran investigaciones a ese nivel, les permitiría entender la historia de ese país. Ahora bien, llega el siglo XX y ya en términos de las funciones que debe cumplir el museo, poco a poco se empiezan a separar estas instituciones, la de historia natural, la de historia, incluso la de antropología, la de arte, empiezan a desempeñarse como ramas separadas. Ya podemos hablar entonces en propiedad del Museo de Arte, y aquí otra vez aparecen instituciones paradigmáticas. El Museo de Arte va a tener un problema, y es, uno, si va a trabajar con obras de artistas muertos. De hecho, cuando aparece el Museo de Arte, ya la noción de figura de artista académico está en amplísimo descrédito. Es decir, ser pintor académico desde las primeras décadas del siglo XX no era chévere, era más chévere ser vanguardista. Entonces, cuando aparece o cuando se consolida más bien la institución Museo de Arte, ser académico no es cool. Entonces, la pregunta iba a ser como, ¿qué se va a museificar? ¿Qué se va a coleccionar? ¿Qué se va a curar? ¿El arte de los muertos o el arte de los contemporáneos que están vivos? Y en la respuesta que se da, hay un juego, es decir, una adaptación de la historia del arte para poder jugar tanto con la tradición, pero para poner a jugar esa tradición en términos de la existencia de esta contemporaneidad. Hay en ese sentido la figura de Alfred Barr,
historiador, curador, conservador, todo en uno, del Museo de Arte Moderno de Nueva York. Aquí estoy confundido si es de 1935 o 39 en adelante, no lo tengo claro, pero la figura de Alfred Barr les permitirá entender cómo él trata de establecer una genealogía del arte moderno. Trata de establecer, no, se atreve a establecer una genealogía del arte moderno. Él genera una historia, una interpretación del arte de su tiempo y por otro lado logra imponer esa genealogía. Él desarrolla entonces un esquema para entender la aparición del cubismo, de la abstracción racionalista, de la abstracción mística, de la desaparición progresiva de la perspectiva en las imágenes producidas por los pintores, por los artistas modernos. Y para hacerlo empieza a mirar hacia atrás y cuando empieza a mirar hacia atrás lo que va a hacer Alfred Barr va a ser una lectura, sí, a nivel de historia del arte, pero una lectura que también se puede considerar geopolítica. Lo que va a mostrar, y acuérdense, está pensando en términos de la curaduría del Museo de Arte Moderno de Nueva York, ¿no? O sea, no pierdan eso de vista. Entonces, para hacer la selección de los objetos que van a estar en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, este sujeto mira a Europa y empieza a mirar en Europa ciertas prácticas de autores, Van Gogh y otros, que todavía no estaban como en ese equipo, en ese corpus, en esa escuela llamada impresionismo, sino que empieza a mirarlos como figuras insulares, como este lo hacía por su lado, este por otro, etcétera. Poco a poco empieza a relacionarlos con culturas no occidentales también y poco a poco, sobre todo a medida que se va acercando a su época, para hablar de los contemporáneos, ya lo que hace Barr es establecer la existencia cada vez más consolidada y diríamos, y ahí él estaría traicionando la historia del arte como tal, cada vez más consolidada y cada vez más autoconsciente de su existencia, es decir, como los dadaístas decían, somos dadaístas, los surrealistas decían, somos surrealistas, los futuristas decían, somos futuristas, y él decía, claro, es que eso se puede mostrar con la existencia de sus manifiestos, sus eventos, sus exposiciones, las exposiciones donde se denominaban como tales, y entonces ahí digo que él traiciona la historia porque efectivamente sí, a quienes se adscribían como dadaístas y firmaban como dadaístas, todo bien, no tenía lío, pero sujetos intersticiales que podrían ser dadaístas y surrealistas, por ejemplo, Marcel Duchamp, ahí la cuestión es, bueno, ¿dónde lo voy a meter? O sea, ¿en qué cajón pongo a este man? ¿O era surrealista o era dadaísta? ¿O era ambos? Entonces, ¿qué sería? ¿Él? Y en términos, por ejemplo, de arte contemporáneo, el arte contemporáneo que enseñamos en la academia, en el arte contemporáneo, perdón, que enseñamos en la academia, Duchamp es él. O sea, el sujeto es su obra y el sujeto es de por sí una institución. Alfred Barr, ahí sí quedó como antes, ahí quedó como, puta, ¿yo qué hago? ¿Dónde lo pongo? Y la decisión de dónde lo puso determinó inicialmente en esa configuración de historia de arte redactadas del Museo de Arte Moderno, terminó poniéndolo del lado dadaísta, cosa que, por ejemplo, al mismo Duchamp le sabía a mierda. Ahora bien, hay ya, dentro de esa categoría de historia del arte, coleccionismo, que se desarrolla desde el Museo de Arte Moderno, se impone un canon que por lo menos en términos de Guerra Fría vamos a recibir acá. Es decir, como lo hizo Alfred Barr, de hecho como lo hizo como lo hicieron los Rockefeller, los de La Plata, y como lo hizo Alfred Barr, el académico, el especialista, el universitario, como lo hicieron ellos, aquí también se hizo, en Bogotá. Y de hecho, si ustedes miran en múltiples capitales, no solo colombianas, sino iberoamericanas, se buscaba que cada capital iberoamericana tuviera su museo de arte moderno. ¿Para qué? Aquí otra vez viene la geopolítica. Para demostrar la cercanía en términos de aspiración estética con el bando no comunista que se estaba disputando el mundo durante la Guerra Fría. En ese sentido, entonces el museo, otra vez no, se destaca la relación del museo con climas políticos de su tiempo, otra vez el museo como hijo de su contexto, se destaca entonces esa relación del museo con su tiempo porque élites culturales, sobre todo, y élites administrativas, no van a dejar de ver en esa institución un poderoso instrumento para dar cuenta de su propia identidad, pero también para transmitir o incluso penetrar en términos colonialistas con esa identidad en otros entornos. Digamos que
En ese sentido, la curaduría, no la curaduría, aquí debería, la organización, más bien, la organización de exposiciones que se hacían en el Museo de Arte Moderno de Bogotá, en muchísimos casos dependía de una relación, de una red intelectual construida entre las élites administrativas de este museo y el Museo de Arte Moderno de Nueva York para poder, por ejemplo, importar exposiciones, todo esto con una idea, una clara idea política. Desde el Museo de Arte Moderno de Nueva York se promueve un tipo de arte que circule en las colonias de Estados Unidos en Latinoamérica para plantear un distanciamiento respecto al muralismo mexicano y al figurativismo que se consideraba propio de regímenes totalitarios, y en su reemplazo se presente el arte abstracto. Digamos que ahí, en términos de nuestra historia de arte, van a ser reemplazadas las figuraciones de ay, lo olvido siempre, son un par de jaramillos paisas que eran brutales como muralistas, pero se va a reemplazar ese tipo de muralismo, se va a mirar con desprecio la producción figurativa de quienes iban a estar del lado del movimiento Bachué, y se iba a saludar con un altísimo optimismo la producción visual cercana a la abstracción, cercana a la modificación de la imagen en términos cubistas o cercana a la anulación de la perspectiva, que redactó, escribió Marta Traba como crítica, y representaron ciertos artistas que ella entronizó, sobre todo a través de la prensa liberal. Es decir, columnas de crítica de arte en el periódico del Tiempo daban cuenta de ese viraje que ella determinó, que se estaba presentando en algunos contextos de nuestro campo artístico, que pasaba de la figuración moderna también, donde se estaba mirando a negros, indios, pobres, para convertirlos en tema de representación de murales y piezas visuales que aparecían en nuestros edificios públicos, el reemplazo de esas imágenes y esa retórica por otro tipo de imágenes y otro tipo de retórica. Abstracción, sí, pero una abstracción que también miraba con bastante atención, eliminando el componente humano, eliminando al pobre, pues, de, por ejemplo, tradiciones de habitantes originarios. En ese sentido, por ejemplo, la misma carrera de un sujeto como Eduardo Ramírez Villamizar, creo que él sería paradigmático en ese sentido, podría como servirles de ilustración. Entonces ahí en ese punto, cuando estamos hablando de museo de arte moderno, cuando estamos hablando de museo, entidad de coleccionismo, un museo, entidad que se abre hacia las prácticas artísticas contemporáneas, el problema de a quién vamos a mostrar, si vamos a mostrar artistas muertos o artistas vivos, va a ser un problema que en sí va a envolver lo que les decía de las condiciones extraartísticas, va a envolver un proceso de gestión donde lo extraartístico se va a hacer muy problemático. Digamos que aquí quiero volver entonces al Museo Nacional, y esa noción de lo problemático se va a dar, por ejemplo, en términos de la administración del Museo Nacional, de la apertura de una sala dedicada a artes en el Museo Nacional y la inclusión de amigos de la directora, creo que es de Maraujo, no lo recuerdo ahora, de la directora en ese momento del Museo Nacional, que estaba cercana a ciertos pintores como Gonzalo Ariza, un pintor que seguramente ustedes conocen, es este pintor que hace paisajes nublados que son como, es como un John Cage de la pintura, como solo nubes, puta, todo el tiempo, como nubes, 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 nubes. Entonces, un sujeto que de manera activa y permanente exhibía en el Museo Nacional, y lo lograba pues porque era cercano a su directora, y por supuesto esto tenía todas las sospechas y acusaciones de manipulación de la administración del museo para que él como contemporáneo pudiera mostrar. Y en ese sentido ahí el debate se daba de una manera bastante clara, y era un debate a nivel historiográfico y curatorial. Lo que pasa es que la directora del museo no se consideraba a sí misma curadora, no era considerada curadora, sino que era más considerada pues como una señora de la cultura que heredó el puesto porque no había dónde putas meterla. Entonces, en ese sentido, lo que vamos a notar, por ejemplo, la configuración del Museo de Arte Moderno de Bogotá, y sobre todo su existencia bajo la férula de Gloria Sea, también una señora rica que no sabía dónde mierda poner hasta que quedó para siempre en ese museo. Eh, esa gestión
Y la gestión rodeada de una gran cantidad de condiciones extraartísticas vendría como a articular un poco la presencia, la presentación de lo que consideraríamos arte moderno en la actualidad. Aquí abro un paréntesis. En el caso de la institución rectora del arte contemporáneo en el país, Arbo, no se ha perdido eso. Es decir, la directora de Arbo, más que talentosa por haber estudiado historia del arte en Estados Unidos, cuya tesis no se encuentra, más que eso, la nena sobre todo heredera. Y entonces es como, bueno, ¿y la hija por qué dirige Árbol? No, pues porque es la hija de Gaviria. Fin. Entonces, como que esa connotación de lo extraartístico no se ha abandonado en este platanal. Pero entonces, continuando respecto a la aparición de condiciones extraartísticas dentro de, por ejemplo, la gestión curatorial del Museo de Arte Moderno en Bogotá, resulta muy importante la figura de un varón homosexual santandereano que se cualifica, antropólogo también, que se cualifica como curador realizando viajes como de formación espiritual, como viajes de juventud, pues, a Nueva York, donde él tiene contacto con artistas colombianos que están allá, pues, y con la producción y circulación de arte en ese contexto. Este señor se llama Eduardo Serrano. Entonces, lo que hace Eduardo Serrano allá es como entrar de lleno al contacto con la población, con el campo artístico de su momento, o con una parte del campo artístico de su momento, y acercarse a la producción más contemporánea en términos de arte. Allí él tiene como su camino a Damasco, como que allá ¡pum!, se reconoce como curador, regresa al país y empieza a tramitar, a mover arte. Sería como un dealer con conocimiento de causa respecto a la producción de obras de los artistas, como un dealer que trabaja mirando los talleres de los artistas, podríamos definirlo así. De hecho no podríamos, se debería definir así. Hay una serie de televisión que realizó Eduardo Serrano con la empresa de producción de imagen en movimiento del Estado que se llamaba Audiovisuales. Él tenía una serie que se llamaba El Taller del Artista. Todos los videos de esa serie están en la Biblioteca de los Andes. Si ustedes quisieran verla, van a notar eso como un sujeto viejo, sobre todo hay una cuestión ahí generacional, un viejo que llega al espacio del artista joven y realiza cruces conceptuales o diálogos con el artista para tratar de entender el modo en que el artista realiza su magia. Y a partir del, ahí ustedes podrían ver, si ustedes decidieran ver toda la serie del taller del artista, podrían notar cómo habría un ejercicio curatorial por parte de Eduardo Serrano y quienes le eran cercanos para determinar quiénes aparecían en esa serie. De hecho, es muy interesante, tiene muchísima información respecto a un arte contemporáneo sobre el cual no se ha escrito como con tanta propiedad como el producido durante la década de los 80 e inicios de la década de los 90, sobre todo porque, otra vez, con connotaciones sociopolíticas, pues porque acá la influencia del narcotráfico, de los recursos del narcotráfico en el arte contemporáneo que se produjo en su tiempo, pues adaptó en gran medida la carrera de muchísimos, perdón, la producción de muchísimos artistas para que hicieran pues arte que iban a comprar los narcos, boteros, imitaciones de boteros, obregones, imitaciones de obregones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahora bien, volviendo a la figura de Eduardo Serrano, él podría ser, y él mismo lo dice, aunque el sujeto es bastante dado a la grandilocuencia autobiográfica, él dice que es el primer curador de arte en Colombia. Y en términos de la emergencia del uso de la palabra, no es cierto. En términos de la emergencia del uso de la palabra, quienes se reconocieron como curadores en Colombia, las primeras personas que en propiedad se podrían denominar así, son personas de la generación posterior a la de Serrano, que serían Carolina Ponce de León y después José Ignacio Roca. Hasta ellos se hablaba de curador. Antes, ni idea. Organizador, conservador, todero, lo que les había dicho. Eduardo Serrano, acuérdense. Dealer, organizador de exposiciones, sujeto nombrado como responsable del área de diseño de exposiciones en el Museo de Arte Moderno. La llegada de Eduardo Serrano a esta dirección obedece a una condición netamente extraartística. Aquí no quiero improvisar. De un momento voy a buscar
Ok, entonces la voy a leer, es la nota a pie 30 de del de la primera parte de un libro que escribí en 2005 que se llamaba Aprender a discutir. Era como un análisis de las discusiones, los debates que se daban en los foros de opinión virtuales en Internet antes de Facebook, hay que decirlo. En el cierre de esa primera parte, que se llama Perfil Sumario de la Crítica de Arte, antecedentes, a mí me tocaría haber puesto de crítica de arte en Colombia. La nota P30 habla precisamente de eso, de la llegada de Eduardo Serrano como curador del Museo de Arte Moderno. Entonces la leo. Como sucede en el caso del antropólogo Eduardo Serrano, quien le explica en una entrevista a Álvaro Barrios su ingreso al Museo de Arte Moderno de Bogotá. Álvaro Barrios, ¿tú trabajabas en el Museo de Arte Moderno de Bogotá con algún cargo específico? Eduardo Serrano. En ese entonces, en Colombia ni siquiera se sabía qué significaba curador. Y ni a mí se me hubiera ocurrido que yo pudiera hacer tal cosa. Más que todo, Gloria me llamó porque la información que daba la prensa sobre el arte moderno era vergonzosa, de una ignorancia absoluta. Entonces, ella quería que se hicieran unos remitidos de prensa donde realmente se explicase quiénes eran los artistas, cuál era su importancia, en fin. Y de este modo me vinculé al museo. Es decir, aquí noten, Eduardo Serrano entró como un asistente de prensa. Y de este modo me vinculé al museo. Después vino el problema del secuestro y Gloria se fue y cuando regresó organizó una exposición de artistas colombianos para Buenos Aires. Y yo ataqué esa exposición violentamente en la prensa. Es decir, aquí ya no es Serrano el realizador de comunicados, sino Serrano crítico. Bla, bla, bla. Yo ataqué esa exposición violentamente en la prensa. Gloria lo recuerda muy bien. Ella dice que yo escribí que la única joya que le faltaba a la corona de esa señora rica era manejar el Museo de Arte Moderno de Bogotá. Y un día nos encontramos, y noten aquí como el gesto monárquico, y un día nos encontramos en una inauguración y me dijo, mira Eduardo, tú estás en esto para quedarte y yo también. En vez de pelear conmigo, ¿por qué no te vienes a trabajar al museo? Álvaro Barrios. Muy inteligente de parte de ella. ¿Sí ven? Así es como se hacía uno curador en los 70. Bueno, en los 90 también le pasó a Roca.